Bueno, vamos a continuar con lo que hemos hecho hasta ahora. A partir de este universo del discurso, lo que hemos hecho nosotros es elaborar el diagrama de entidad-relación, que lo tenemos aquí, y posteriormente hemos hecho el paso al modelo relacional. Hay algunas de las restricciones que no lo hemos podido implementar todavía y sí lo vamos a hacer ahora cuando pasemos este modelo relacional a tablas, ¿vale? Vamos a utilizar el sistema gestor de base de datos de MySQL 8 en este caso, y como cliente gráfico el Workbench. Entonces vamos a hacer el script de creación de estas tablas teniendo en cuenta las restricciones que nos dieron al principio, que las voy a leer. Las restricciones son que los campos que identifiquen a los autores, las obras y los actores, tanto esta tabla, tanto esta como esta, los campos ID, tienen que ser de tipo autoincremental. También nos dice que el género de una obra solo puede tomar los valores comedia, drama y musical, y que el campo sexo de un personaje y de un actor, perdón, solamente puede tener los valores masculino, femenino y otros en el caso de ser un personaje, ¿vale? Por defecto va a ser masculino. Los nombres y apellidos de los autores y de los actores, al igual que los nombres de las obras, pues no pueden tomar valores nulos. La duración por defecto de una obra es una hora y si actualizamos el actor de una tabla o el autor de una representación, pues automáticamente, lo he dicho al revés, pero bueno, automáticamente se tiene que actualizar las distintas tablas de la base de datos. Eso haremos una actualización en cascada, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar creando lo que es la tabla de autor. Nos venimos aquí, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Para hacer un script, el script lo que vamos a hacer es que se ejecuten de forma secuencial cada una de las sentencias que nosotros incluyamos. Entonces, si nosotros queremos ejecutarlo, vamos a ejecutarlo de forma secuencial. Voy a eliminar previamente la base de datos si existiera. Drop database, si existe, vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, obras teatrales. Lo ejecutamos y eliminamos la base de datos si existe. Después lo que haremos ahora es crear nuestra base de datos. Créate database, obras teatrales. Obras teatrales. De esa manera nos va a permitir ejecutar secuencialmente todas las instrucciones y sin que nos genere un error, ¿vale? Aquí te da un error que no la puede eliminar puesto que no existía. Bien, si nosotros miramos aquí nuestro Workbench y actualizamos, pues vais a ver cómo aquí tenemos nuestra base de datos creada. ¿Vale? Ahora mismo sin tabla. Vamos a crear nuestra primera tabla, la tabla de autor. Lo que vamos a hacer es posicionarnos, antes que nada, en la base de datos obras teatrales para para que no tengamos problemas a la hora de que nos creen las tablas en otra base de datos que tengamos seleccionada, ¿vale? Ya la tenemos marcada. Eso es como si le diéramos doble clic aquí. Bien, vamos ahora a crear nuestra tabla. La tabla que vamos a crear nosotros es la tabla de autor. Entonces vamos a vamos a ponerlo en mayúscula, aunque no es necesario. Créate tabla autor y le vamos a indicar aquí cada uno de los campos, ¿vale? Cada sentencia en SQL sabéis que se separa con un punto y coma. ¿Cuáles son los campos que vamos a poner? Pues todo esto que tenemos aquí sería. Mira, es importante el hecho de crear las tablas. Si la hacemos siempre en mayúscula, pues siempre en mayúscula, siempre en minúscula o capitalizada. Pero tenéis siempre claro y hacerlo siempre de la misma manera. No poner unas tablas en mayúscula, otras en minúscula, etcétera. Esto lo digo porque después cuando nosotros hagamos consultas o inserciones y demás en nuestra base de datos va a depender también por defecto en MySQL si lo vamos a hacer en Windows, en Linux, etcétera, ¿vale? Lo normal es que escribamos las tablas tanto en las sentencias SQL como en inserciones, como en cualquier otro tipo de operación con el mismo nombre, teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas tal y como la hemos creado, ¿vale? Porque después podemos tener problemas, sobre todo, por ejemplo, en Linux, que por defecto, al ser un sistema operativo sensible a mayúsculas y minúsculas, si no escribimos las tablas exactamente igual, pues nos va a generar un error, ¿vale? Ahora después lo podemos comprobar. Crear tabla autor y vamos a crear todos estos campos. Empezamos. El identificador, aquí se lo voy a poner en minúsculas, que va a ser de tipo autoincremental, lo podemos poner int. Autoincrement, aquí era un guión bajo, si mal no recuerdo. Y este va a ser la clave principal, como lo tenemos aquí. Lo podemos poner ya directamente aquí. Primary key. Podemos utilizar otro tipo de entero, por ejemplo, un entero de menor tamaño. Lo que no es correcto es ponerle aquí un número que muchos piensan que es el número de dígitos que tiene ese entero, y eso no es así. Anteriormente esto era el número de bytes que se utilizaba en ese entero, pero eso ya está deprecado, ¿vale? Ahora lo voy a ejecutar así, aunque esto está mal, o si quieres después lo pongo. Pero esto no se debe de poner, esto está deprecado, ¿vale? Si no lo probáis vosotros. Hay que indicarle tiny int, medium int, etcétera. Hay muchos tipos de datos enteros. Yo voy a utilizar este por defecto. Bien, vamos a seguir poniendo los siguientes campos, que sería el nombre, apellidos, fecha
nacimiento y el país. ¿Vale? Vamos a indicarle un tipo de dato y hay que separarlo por coma. El nombre pues lo vamos a poner de tipo texto, varchar, por ejemplo, de 40. Y en las restricciones nos indicaba aquí que los nombres y los apellidos de los autores, igual que los nombres de las obras, no pueden tomar valor nulo. Pues entonces vamos a especificar aquí esta restricción de que no admita valores nulos, que sea un campo obligatorio. ¿Vale? Los apellidos, por ejemplo, también podemos poner un varchar 50. Sabéis que los tipos de datos varchar van a ocupar únicamente el contenido que nosotros metamos en el dato, ¿vale? Si metemos unos apellidos que ocupan 20 caracteres, pues van a ocupar 20, solamente la posición que ocupan, ¿no? El resto, pues no ocupan espacio en la base de datos. La fecha de nacimiento, pues lo vamos a poner de tipo fecha, en este caso vamos a ponerle date, y o bien especificamos que admita valores nulos, que no sea un valor obligatorio, o bien no se lo ponemos, es igual. El poner null y el no ponerlo, por defecto, es null, es decir, que no, esto y no ponerlo es exactamente lo mismo. Y después el país, pues vamos a ponerle, por ejemplo, también varchar de 20. Y en este sí lo voy a poner y en este no, para que veáis la diferencia. Realmente es lo mismo. Vamos a ejecutar la tabla de autor, la tenemos aquí, y ahora vamos a verlo gráficamente que nos la ha creado. Refrescamos, nos venimos aquí a la tabla, nos vamos a autor, le damos aquí a la llavecita, bueno, aquí podemos desplegar y ver cuáles son las columnas, también tiene sus índices porque hemos creado una clave principal, y si le damos aquí a la llave, pues gráficamente vemos que estos son los campos que tenemos, vamos a ponerlo así en grande, los campos que hemos creado, ¿ves? Aquí pone primary key, no admite valores nulos y es autoincremental, ¿vale? Estos son no nulos, el nombre y apellido, y la fecha de nacimiento, pues sí admite nulo, al igual que el país. Y fijaros también que nos ha creado un índice automáticamente por crear una clave principal sobre el campo ID, ¿vale? De manera ascendente. Aquí podríamos crear más índices y aquí aparecería la foreign key, etcétera, 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 que ahora mismo no la tenemos. Bueno, pues vamos a crear ahora nuestra segunda tabla. Bien, nuestra segunda tabla vamos a crear es obra. Pues vamos a venirnos aquí y vamos a crear nuestra tabla obra. Create tabla. Podemos poner también esto, si no existe. Pero bueno, aquí sabemos que no existe porque hemos eliminado la base de datos y la acabamos de crear de nuevo. Entonces, no haría falta, en este caso se la voy a dejar, pero no haría falta ponerlo. Existe, en plural. Obra. La tabla obra le ponemos entre paréntesis cada uno de los campos, que serían, pues, el nombre, bueno, el identificador, que lo voy a copiar de aquí, que es autoincremental, y también forma parte de la clave principal, luego lo ponemos aquí. Que sepáis que la clave principal la podemos poner al final. Ahora la voy a cambiar yo en este. Le vamos a poner también el nombre, el género, sinopsis. Le he quitado las tildes si os fijáis, ¿eh? En género no se la pongo por evitar problemas futuros. La duración y el autor, uno de los autores que hemos creado anteriormente. Bien, el nombre lo vamos a crear también de tipo varchar, por ejemplo, de 40, de 50, como queramos. Vamos a ponerle este de 50. El género nos dice aquí que únicamente pueden ser comedia, drama o musical. Por lo tanto, vamos a crear un campo de tipo enum, que nos permite SQL, en el que vamos a indicarle aquí cada uno de los valores posibles. Comedia, drama y musical. ¿Vale? Vamos a decirle que no admita valores nulos, por ejemplo, aunque creo que no me lo piden, y no me dice ningún valor por defecto. Como solo puede tomar estos valores, no vamos a permitir que valga nulo, ¿vale? Aunque no me lo dicen, pero me lo voy a poner. Sinopsis, que es como una descripción, pues podemos ponerle un varchar grande o incluso ponerle un campo de tipo texto, ¿vale? Que admite grandes cantidades de información. La duración, vamos a ponerlo de tipo fecha, de tipo hora, perdón, y que por defecto, nos dicen aquí, sea 1 hora. Pues vamos a ponerle aquí 1 hora, 0 minutos, 0 segundos. Y vamos a ponerle el autor, que sería también, como esto va a ser una clave ajena, lo podemos ver aquí, tiene que tener el mismo tipo de datos que el autor de aquí. Si le ponemos un tipo de datos distinto, daos cuenta que cuando metamos la obra, vamos a meter qué autor ha hecho esa obra. Tiene que ser uno de los autores que existan en la tabla de autor. Si este lo declarará como char, como carácter, este tiene que ser como char. Si este es como entero, pues este tiene que ser como entero. Por lo tanto, aquí vamos a declararlo del mismo tipo de datos que lo hemos declarado arriba. Lo que no podemos poner aquí es autoincremental, porque el autoincremental es cuando vayamos metiendo los autores, se vayan metiendo uno tras otro. Pero el meterlo aquí no tiene sentido, ¿vale? Porque yo no quiero que este autor se vaya metiendo uno tras otro, sino que cojamos uno de los autores que ya existan. El campo autoincremental no lo podemos meter aquí. Bien, y ya está. Tenemos que indicarle, bueno, que no admita valores nulos, porque si os fijáis, cada obra pertenece a un único autor. Aquí el autor no lo vamos a poder modificar. Es decir, que no podemos ponerle, cuando estemos metiendo la obra, no vamos a indicar que el autor sea nulo. Siempre tiene que ser uno de los autores existentes.
por lo tanto le voy a meter que no admita valores nulos. Y ahora vamos a indicar cuál es la foreign key. En este caso vamos a indicarla aquí. Lo podemos poner con una constraint o directamente foreign key. El campo que es foreign key es el autor, el id autor, que hace referencia a la tabla autor al campo id. ¿Vale? Esa sería la forma de declarar la foreign key. Podríamos haber puesto aquí una constraint, ¿vale? Lo hacemos en la siguiente para que veáis. Y la primary key esta también podría haber puesto yo aquí directamente, si hubiese querido, primary key y entre paréntesis poner el campo id y quitarlo de aquí. ¿Vale? La voy a quitar para que veáis que también se puede hacer así. Y incluso ponerle delante una constraint. Yo creo que esto ya está hecho, le voy a dar a ejecutar y lo ha hecho correctamente. Si refrescamos aquí, podemos ver que la tabla obra se ha creado, lo vemos gráficamente. Vamos a quitar esto de aquí para que se vea. Tenemos todos estos campos, este lo voy a quitar también, así. ¿Vale? Y aquí fijaros que esta es la primary key, el id autor no admite valores nulos, todo esto lo tenemos por correcto. Perfecto. El valor por defecto del tiempo es 1 y aquí tenéis el índice, ha creado dos, uno para primary key y otro para la clave ajena. Y aquí como foreign key tenemos, él le ha puesto una constraint, ese nombre, que hace referencia a la tabla, a ver si tiro para la derecha, bueno, a id autor de la tabla autor. Lo que pasa es que aquí está, el scroll, ¿ves? La tabla autor y de autor. Tenemos la foreign key creada de forma gráfica. Bien, pues vamos a continuar. Esto lo voy a cerrar. Voy a grabar este script. Tenemos ya la tabla autor, la tabla de obra. Y ahora vamos a crear pues la siguiente. Vamos a irnos con la tabla de personaje, por ejemplo. Hemos hecho esta relación se ha grabado, esta, y ahora vamos con la tabla de personaje. Bien, la tabla de personaje, nos venimos aquí. Créate table, ya no lo voy a poner si no existe porque esto, puesto que ya está anteriormente. ¿Vale? Fijaros que si tú haces aquí algún cambio y lo vuelves a ejecutar, no tienen, es decir, si yo aquí le pongo cualquier cosa y lo vuelvo a ejecutar, falla porque la tabla ya existía, o sea, me vengo a referir, si yo al signo, si en vez de ponerlo tep, ahora yo lo quiero poner como varchar de 10, por ejemplo, pues si lo vuelvo a ejecutar, aquí me da un warning, me dice, créame la tabla si no existe, pero es que la tabla ya existía. Por lo tanto, si existía, no la ha creado de nuevo. Y este cambio que yo acabo de poner aquí en Synopsis no va a afectar. La tabla sigue siendo de tipo test. ¿Vale? Eso habría que eliminar la tabla y crearla de nuevo. O hacer un alter table. Vamos a hacerlo así. Lo digo porque muchas veces pasa de que hacéis algún cambio, volvéis a ejecutar la tabla y claro, ese cambio no se ve reflejado, puesto que la tabla no la has hecho un alter table y no la has borrado. ¿Vale? No te da el error, te da un warning, pero el warning que te da es que la tabla ya existía. Bueno, vamos a crear la tabla ahora de personaje, que esta quizás sea la más complicada. Y le vamos a poner aquí cada uno de los campos. Bien, comenzamos aquí con el campo, bueno, me he saltado función, lo dejo para después. El campo id obra, el nombre del personaje, lo voy a poner completo para que se entienda. Nombre del personaje y me falta el ses. Bien, la id obra tiene que ser exactamente igual que la obra, que es entero. No lo puedo poner autoincremental, ojo, ¿vale? Porque va a ser una clave ajena para que me apunte aquí. El nombre del personaje, pues lo vamos a poner como un varchar de 20, por ejemplo, de 30, que no admita valores nulos. Entonces lo voy a poner, ya que como es una clave, de todas maneras, tenemos aquí subrayado, si os fijáis, pues ese automáticamente no va a admitir valores nulos. Y el sexo. ¿Vale? El sexo hemos dicho que solamente puede tomar estos tres valores. Para masculino, coma, femenino, y en este caso otros, ¿vale? Para los personajes. Y por defecto, ¿vale? M. Y ahora vamos a poner aquí que la clave principal. Esto no lo podemos hacer. No puedo poner aquí primary key, ni tampoco puedo poner primary key aquí, ya que es una primary key formada por dos campos. Si yo intento crear esta tabla, ¿vale? Me da un error. Multi-primary key definida. Entonces, cuando una primary key está formada por más de un campo, obligatoriamente la tenemos que poner en una línea distinta. La podemos poner aquí arriba, abajo, o yo la suelo poner al final, que queda un poco mejor. Primary key, y le indicamos que la primary key de esta tabla está formada por id obra y por nombre del personaje. Bien, por último, le tenemos que indicar que id obra es una clave ajena con respecto a la tabla de obra. Entonces pondremos, ahora vamos a poner aquí constraint, vamos a poner foreign key, id obra, personaje. Es un nombre que le ponemos a esta foreign key. Ahora vamos a comprar foreign key. ¿Qué campo es la foreign key? Pues id obra, que hace referencia a la tabla de obra, al campo id. Guardamos, lo voy a ejecutar y ahora vamos a visualizarlo aquí. Nos venimos aquí, refrescamos y en personaje, si os fijáis, ¿vale? Tenemos aquí lo que hemos dicho, la primary key está formada por estos dos campos y el valor por defecto es la m.
Y ahora, si os fijáis aquí en foreign key, aquí tenéis el nombre que se le ha puesto a la foreign key. Anteriormente a la que creamos nosotros en obra, ¿vale? Él es el que ha puesto el nombre a esa foreign key, ¿vale? Y yo en mi caso, al indicarle una constraint, soy yo el que le indico cuál es el nombre que tiene esa constraint, esa foreign key, ¿vale? Esa es la diferencia. ¿Eso para qué nos sirve? Pues bueno, cuando yo quiera, por ejemplo, si yo quiero eliminar o modificar esa foreign key, pues lo hago referencia, por ejemplo, alter table personaje, drop, y le diría el nombre que se le ha asignado a la foreign key. Drop, y borraría esa foreign key. Que no sé el nombre, pues tendría que consultarlo. Entonces, un poquito siempre es conveniente ponerle el nombre para después hacer referencia a él de forma más sencilla. Bien, vamos a continuar ahora con la tabla. Nos quedan dos. La tabla de actor, la de representa y la de función. Pues vamos con la tabla de actor, por ejemplo. Vamos a venirnos aquí y creamos la tabla de actor. Créate tabla actor. Le ponemos cada uno de los campos, que son el ID, que va a ser autoincremental, lo copio. El nombre, apellidos, como lo tengo ya aquí con los autores, me voy a copiar lo mismo. Nombre, apellidos. La fecha de nacimiento, lo copio también, igual. Y el sexo, que valga solamente estos valores de aquí. En este caso nos dice el enunciado que solamente puede ser masculino o femenino. Y por defecto es masculino, igual. Bueno, ya lo tendríamos. Y ahora, como actor no tenemos aquí ninguna clave ajena, ¿vale? Son todos estos campos, ¿vale? La clave ajena la haría en representación. Bueno, pues generamos esta tabla que me ha dado un error porque, vamos a ver por qué. Pues el error que me da, si os fijáis, es que no puede ser un campo autoincremental si no es clave principal. Y si os fijáis, a mí se me ha olvidado poner ahí cuál es el campo que es clave principal. Por lo tanto, vamos a poner aquí que este es la primary, ¿vale? Ahora sí lo voy a ejecutar y me debería de funcionar. Bueno, pues ya tenemos la tabla de actor, podemos comprobar que está aquí en el lado refrescada. Vamos a refrescarla aquí. Vamos ahora, ¿vale? Actor. Vamos por la tabla de representación y nos quedaría función. Bueno, pues vamos a representación y crearíamos. Table. Tendríamos los campos y de actor, y de obra y nombre. Entonces vamos a ir copiando el de actor, que es este, y de actor, vamos a poner aquí, y de actor, y de obra, nombre, personaje. Aquí, si os recordáis, le puse solamente nombre, pero realmente es el nombre del personaje. Y aquí también le he puesto nombre personaje. Bueno, el nombre del personaje lo tenemos que poner exactamente igual, que es un varchar de 20. Y el id de obra es de tipo entero. Tenemos estos tres campos y tenemos el campo fecha de actualización. Que de tipo fecha también lo podemos poner de tipo timestamp, puesto que lo que nosotros queremos grabar es la fecha actual cuando nosotros actualizamos un actor, o sea, cuando le decimos que un actor va a representar un personaje. Entonces, con el timestamp me va a permitir ponerle, por ejemplo, un valor por defecto, le podemos decir now, que lo que hace es que cuando nosotros metamos un campo en representación, un dato, un registro, perdón, pues en la fecha de actualización va a poner justamente el momento actual. El día, el mes, el año, la hora, minuto, segundo. ¿Vale? Podemos poner now y con eso nos almacenaría la fecha actual. Y por último nos faltaría, bueno, ya está, declarar cuál es la clave principal. Primary key, le vamos a poner que está compuesta tanto por el actor como por la obra como por el personaje. Y ahora le vamos a indicar cuál es la foreign key. Por un lado tenemos la foreign key de actor, que va a ser uno de los actores, y por otro lado el personaje, que está compuesto por estos dos, como veis aquí. Entonces vamos a poner foreign key, sería id de actor, que hace referencia a la tabla actor, al campo id, y por otro lado tenemos la foreign key id de obra, coma, nombre de personaje, que hace referencia a la tabla de personaje, a los campos, donde está personaje, y de obra y nombre de personaje. Lo hemos llamado exactamente igual. Pues entonces va a hacer referencia a estos dos. ¿Vale? Ya lo tendríamos creado, las dos foreign key, y ahora por último me faltaría la tabla de función, que no la he creado todavía. Entonces nos venimos aquí, create table función, y de la misma manera le ponemos cada uno de los campos, que sería el identificador. Aquí no me dicen que sea autoincremental, por lo tanto lo voy a declarar entero, primary key. La función le vamos a poner ahora la fecha, la hora, el lugar, el precio y la obra a la que pertenece. La obra es un entero, como hemos dicho, no admite valores nulos, porque toda función pertenece a una obra. La fecha la vamos a poner de tipo date, normal que no admita valores nulos. La hora la vamos a poner de tipo time, decirle que tampoco admite valores nulos. El lugar
Vamos a poner un varchar, aunque no me lo diga en el enunciado, pero lo normal es que no le metamos valores nulos a un... ¿Vale? Cuando metamos una función que, pues bueno, si queréis el lugar no lo sabemos, o si lo sabemos, lo normal es que lo metamos obligatorio, ¿vale? Esto de todas maneras, ponerlo no afecta mucho al enunciado puesto que no nos lo piden. Y el precio lo vamos a poner, por ejemplo, de tipo flotante. ¿Vale? Aquí si queréis, vale, pues esto lo podemos dejar como nulo, no pasa nada. Y ahora por último lo que me faltaría sería indicar que la obra es una foreign key con respecto a la tabla de horas. Entonces pondríamos foreign key y de obra que hace referencia a la tabla obra, al campo ID. ¿Vale? Lo ejecutamos y ya tendríamos nuestra base de datos completa. Nos faltaría únicamente por poner esta parte de aquí. Nos dice, si se actualiza el autor de una obra, si se actualiza un autor de una obra, se debe actualizar, o el autor de una representación, se debe actualizar la información asociada a las distintas cables. Pues entonces podemos poner aquí on update cascade. Si actualizamos el campo ID de autor, porque me lo actualice esta tabla. Y también tenemos que hacerlo de una representación. Pues nos vamos a representación y cuando cambiemos el autor, será el actor o el actor aquí, de una representación. Entonces aquí lo mismo. Montate, cascade. ¿Vale? Y esto ya lo tenemos. Incluso podemos. Ahora mismo no me afectaría ese cambio. Si lo vuelvo a ejecutar, si os fijáis, no me afecta. No me afecta porque ya la tabla está creada. Entonces lo suyo es ejecutar el script entero, que me va a borrar la base de datos, me va a crear la tabla y va a empezar a crear cada una de ellas. Vamos a ver si funciona todo correctamente. Le damos aquí, ¿vale? Y me genera automáticamente toda la base de datos. Si yo lo maximizo, vamos a verlo y tenemos aquí nuestras tablas perfectamente creadas, ¿vale? Vamos a refrescar y tenemos nuestras obras teatrales con cada una de las tablas aquí creadas. ¿Vale? Ya tendríamos terminado lo que es el ejercicio completo. Se pueden hacer modificaciones, crear algunos usuarios para utilizarla, pero bueno, lo haremos en un siguiente vídeo. Venga, un saludo a todos y espero que os haya gustado y os sirva. Hasta la próxima, chao.